¿Qué dijiste? ¿Se ha sabido algo del gallo del Tepo? No contestan sus teléfonos, Sara, pero no te preocupes. No deben tardar en llegar. El gallo es capaz de todo y anda con sed de sangre. Se la manda Eric Quintanilla, el hijo del capo que usted mató. Estuve preguntando, patrón. La gente de Jalisco no entró al rancho. Ellos no secuestraron a su hijo. Hablamos con los de seguridad. Uno de los muchachos vio al joven Álvaro subirse una camioneta detrás de la Tuti y el colombiano. Se escapó, señor. Pero él no venía con nosotros, patrón. Cierto que él no estaba en Mayate. Le juro que yo no me enteré, no vimos a su pelado, patrón. El muy pendejo fue detrás de su vieja. Ay, estabas encaprichado con eso de ser papá. Mi niño, ¿por qué no me hiciste caso, cabrón? ¡Todos ustedes tienen que morirse, cabrón! ¡Yo los contraté para morirse en lugar de mi hijo! ¡Y si a él me lo mataron! ¡No vinieron madre todos, cabrón! Que yo a ustedes no les puedo decir nada. Yo a ustedes no les puedo decir nada de ellos, a ellos no les puedo decir nada de ustedes, porque es que entre que le ponen a uno esa capucha para entrar y salir a todas partes, el chip que le pusieron al celular, los balazos, las amenazas, los pepazos que le pegaron a mis muñecas. Yo ya ni siquiera sé cómo me llamo, a lo bien. Yo no quiero estar aquí, Sara, déjame ir. Tú no tomas las decisiones. A lo bien, ahora sí se me subió esa rana que a mí me da. Eso deben ser estos aparatos. Todo este cablerío, esto tiene radiación, ¿cierto, muñeco? Dígame la verdad. Tienes que responder todo lo que te pregunto. ¿Y es que ustedes cómo saben que esto no le está haciendo daño a mi pelado? Pues porque ustedes son mafiosos, no son doctores, por eso pregunto. Ya te lo expliqué, Tuti. Solamente te estamos midiendo la frecuencia cardíaca y el pulso. Oíste, pero vení, la rana está bien excitada, pilla. Ah, para mí que todo lo que estás diciendo es puro cuento chino. Soltá la sopa, ve. ¡Les hice una pregunta, cap... ¿Quién es el próximo que tengo que matar? ¿Por qué dejaron a mi criaturita solo con esos cabros? ¡A ver tú! ¡Pin colombiano de mierda! ¿Cuánto te dieron los jalisquillos para traicionarme? ¡Te estás vengando porque maté a tu pin vieja! ¡Colombiano desgraciado! No, yo le juro que no, patrón. Nosotros no los vimos. Pregúntenle al Mayate. El colombiano dice la neta, patrón. No sabíamos que Álvaro nos iba siguiendo, nunca lo vimos. Tuvo que haber llegado cuando nos subimos. ¡Pero este cap...
Por eso mi hijo está ahora muerto. Y tú estás vivo. Mejor dicho, estabas vivo, Ahora es tu turno, Es la última vez que te lo pregunto, Begoña. Por favor, no me mientas. ¿Le diste la ubicación del rancho a tu papá? Que sí. A ver, sí se la di. Yo le di la ubicación del rancho. Sí. ¿Cómo? Porque agarré tu celular, me lo robé y le mandé la ubicación, así. ¿Por qué, Begoña? ¿Por qué nos pudiste haber puesto en riesgo a todos? Que va en peligro me siento yo, que me secuestran, me tiran a la calle, me meten en un búnker, veo cabezas, hay balazos por todo lado. ¿Y qué? Hasta en los sueños estoy viendo sangre. Yo en este momento me están amenazando por algo que yo no sé. ¿Cómo mi pulso no va a estar acelerado? Sara, mire ahí, dése cuenta que yo le estoy diciendo la verdad. Marta Mónica, Tuti, nunca se me va a olvidar que a mi hijo le diste drogas. Porquerías que casi lo dejaron ciego. Que nos engañaste a todos con la paternidad de tu hijo. Trataste de separarme de Manuel. No respetaste mi casa seduciendo a Pepito. Pusiste en riesgo nuestra seguridad. Nada de eso se me olvida. Pero sobre todo, no se me olvida que vas a tener un nieto del Teca Martínez. El hombre que ha llenado de muerte mi historia entera. Hey, pelada, vení. ¿Vos seguramente pensaste que tener un hijo de esa cosa con pelos del Álvaro te iba a resolver el futuro, la vida o qué? Mira, por hambrienta te embuchaste. Pobre cachorro que riabas ahí en tu panza. Porque su vida entera va a ser un infierno y ni siquiera ha nacido, ¿viste? La vida de mi hijo es un infierno desde que vos estás jugando conmigo, Manuel Caicedo. Sí, porque vos estás ciego, sordo y mudo por culpa de esta furcia. Decime qué tiene ella que no tenga yo. Plata, poder, unos guaruras que la están acompañando todo el día. ¿Te excita mucho esa relación? Estar con una narcotraficante. ¿Qué te gusta? ¿Qué te excita? ¿Que los metan presos a los dos? ¿O que de pronto tal vez, no sé, que los maten? ¿O que ella te mate a vos? Eso es lo que estás esperando. Porque vos y yo estamos igual de locos, Manuel. ¿Ahora quién mataron, A ver, tranquila. Voy a ir a revisar qué fue, ¿eh? Pero no te muevas de aquí, por favor, Begoña. No me salgas con otra mano. Ese tiro fue aquí adentro. Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Déjame, yo averiguo que vos no estás ni para ponerle la hoja a los tamales. Quédate tranquila. No creo en tus palabras. Lo siento. Pero lo siento más por esa criatura que llevas en el vientre. Porque conozco al Teca. Y sé que te lo va a robar el día que nazca. Y a ti te va a matar. No quiero ir más. ¿Qué fue ese disparo? ¿Qué pasó? No, claro. Es que es Miss Medellín, la reina de las camas calientes. Necesito saber cómo irme de aquí. Encontrar a mi papá. Entonces, ¿qué fue ese disparo? Fui yo, mijo. Hey, pelado, Miriam. Estamos interrogando a tu tía, no solos. Ya, no más. No más, pues. Ya, no más interrogatorios. Entonces máteme, pues, esta berraca. Pero es que sabe que ni los cables, ni los tiros, ni las amenazas van a hacer que yo diga algo que no sé. Si aquí hubo un sapo, Sara, que abrió la jeta, voy a tener que buscarlo por otro lado porque yo no fui. Ya valiste, hija. ¿Qué? ¿Me vas a matar como hiciste con Horacio? Ya te dije que yo también sé muchos trucos para defenderme. ¡Ya! Dile al psicópata de tu jefe que Sara y yo vamos a regresar con un ejército para cobrarnos la muerte de Horacio. Con él y contigo, asesina. Y te acordarás de mí. La próxima vez que nos veamos, me vas a rogar de rodillas que no te chingue, estúpida.
Tengo que escapar con Mario. ¿Vos no te has puesto a pensar, Sara, que a lo mejor está puesta aquí en esta casa, en la vecindad del Chavo? ¿Ah? Pero no la fácil, hagámosla fácil, ¿cierto? Cuando la tú te distrae. A la jíbara, la que vende droga, la que habla más que un radio, la que se la pasa hablando con las muñecas como una loca, ¿sí o qué? A la que es huérfana de toda la vida y yo soy eso, y leo el tarot, y las manos, y yo soy muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué? Pero yo no quiero ser una narca famosa. A mí no me interesa ser la mujer de un capo. A mí no me interesa ser la matona más buscada de este país. Porque yo no soy de acero, Sara, ni tampoco me interesa hacerlo. Yo soy de huesitos, mira, de huesitos y carnitas ricas. Y si no, preguntarle a tu marido que ha disfrutado mucho de estas ¡Ey, carnitas. cállate la jeta, pues! ¡Ey! Respeto a mi mamá, no te confundas, Tuti. Ey, parcerito, ¿sabes qué? Déjanos esto a nosotros. Vos ya tenés bastante camello cuidando ya tu peluche, tu hembrita. Dale. Anda a cuidar a tu Begoña. Sí, porque es que yo en esta casa soy la loca, ¿sí o qué? Yo soy la que vende las drogas, pero ella se las mete todas. Y qué buena pareja está haciendo con tu hijo, Sara. Qué buena, porque uno tampoco puede dejar pagando las drogas porque este se las mete todas. ¿O qué vas a decir? ¡Claro que me voy a callar! Pero cuidado. Ojo con la Begoña, que usted la puede dejar ahí pagando por su casa y se le mete toda la droga y la va a dejar en la quiebra. Entre más hablas, más metes esas patas hasta el fondo, ¿no? Cuidado. Tuti, la estás cagando. Que se que yo le estoy diciendo a esta señora de la mejor manera que me crea, que yo no le estoy diciendo mentiras, yo le estoy diciendo la verdad. Y no sé si no amenazarme con esa manera. Mate a mi esposa y me amárreme. Haga lo que quiera. Es más, si quiere, ¿sabe qué? Córteme la cabeza. Igual para ustedes eso es normal, ¿sí o qué? Hágale. Máteme. ¿Sabes qué? Debería odiarte por todo el daño que has hecho. Pero me das lástima. Solo eso. Lástima. Porque la vida que te espera va a ser terrible. Dame tu teléfono. ¿Qué haces? No es el momento. Tengo que terminar algo que he empezado. Vamos por mi dinero. Jamás te he fallado. Cuando lleguemos al aeropuerto, ahí lo vas a tener en efectivo todo el dinero. Bueno. Quería informar que el señor Mario Casas está huyendo en este momento. ¿Quién habla? Su asistente está ofreciendo mucho dinero a los hombres que lo custodian para que lo dejen huir. Es todo lo que puedo decirles hasta este momento. ¿Por qué? Si estás denunciando. Le dije al dama que bajara a buscar el dinero solo para sacarla de mi camino. Ahora vamos a tu carro y ahí te lo explico bien. Brillarle. Mira, Sara, no tengo nada concluyente. Solo respuestas erráticas y en esta línea un patrón que concuerda con una personalidad narcisista. Definitivamente esta mujer no es ninguna espía. Y aunque sí está loca, la verdad no creo que nos diga nada del Teca ni del cártel de Tijuana. Y no miente cuando dice que no sabía dónde estaba el rancho. No, no lo sabía. ¿Es qué? ¿Qué sigue ahora? ¿Ah? El final de la fiesta. ¿Me van a colgar como una piñata y me van a agarrar a palazos o qué? Cállate, pues, que a vos nadie te ha tocado un pelo. Y mira que te mereces varios putos. ¿La viste? Ay, nos has causado mucho daño. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Y en qué va a tener razón esta loca, Sara? A ver, mamá, no te puedes dejar manipular por las tonterías de esta boca floja. Mijo, ve con Begoña y cálmala, ¿sí? No quiero más escándalos con esa chava. Por favor, Salvador, que no haga otra locura. Yo me encargo de la Tuti. Entonces, ¿qué, mami? ¿Qué hacemos con esta figurita, ¿Pijama de palo o qué?
Ve, doña Sari, si me aceptas un consejo, es mejor que no se la pongas tan fácil a esta escamosa. Esta me pichurra, parce. ¿Saben? En algo estoy de acuerdo con esta mujer. Cualquiera de nosotros podría ser un traidor. Estamos en tiempos de guerra y cada quien corre por su vida. Pero yo confío en los míos, en la lealtad que todos me han demostrado. Somos una familia y a pesar de la sangre, del hostigamiento, de los sobresaltos, seguimos juntos. Tú, en cambio, tienes al enemigo en la panza. El nieto del Teca es tu sentencia de muerte. Ningún castigo que podamos darte será peor que el que tú misma te buscaste. En este negocio, Tuti, la traición jamás se perdona y nunca se olvida.